Vamos a comenzar primero hablando un poco sobre los procedimientos almacenados. Esta es una característica de MySQL y que también aparece en otros sistemas gestores. Sin embargo, los ejemplos que estaremos realizando ahora están enfocados en MySQL. Primero, ¿qué es un procedimiento almacenado? El procedimiento almacenado es un trozo de código que está dentro del sistema gestor, ¿verdad? Que estamos separando un poco la problemática y dejamos de escribir código no solo en el cliente como, qué sé yo, Java o PHP, y empezamos a también escribir código dentro del sistema gestor. ¿Okay? Este trozo de código, esta porción de código, que es claramente instrucciones SQL, lo que puede interpretar, tienen algunas similitudes con las funciones y los procedimientos que utilizamos en lenguajes de programación estructurada y de programación orientada a objetos. Por ejemplo, acá también tenemos el concepto de parámetros, aunque como veremos más adelante un poco diferentes a los lenguajes de programación más populares, y también puede tener estructuras de control, que ahí pongo algún ejemplo, el if, case, loop, while, que son estructuras que ustedes ya conocen. Aunque ahora esto es dentro de SQL, no en un programa adicional. ¿Y cuáles son algunas ventajas que tiene utilizar procedimientos? Una de ellas es que reduce el tráfico de red. ¿Okay? Recuerden que cada recurso tiene su nivel de importancia. Y al reducir el tráfico de red, lo que evitamos es que vayan y vengan peticiones de manera constante entre el cliente y el servidor. ¿Okay? Porque muchas acciones van a realizarse dentro del servidor con una sola petición del cliente. Entonces, la comunicación entre el cliente y el servidor será una sola vez. Además de eso, centraliza la lógica de negocio en la base de datos. ¿Okay? La lógica de negocio es la que interpone ciertas restricciones. Por ejemplo, que una nota o un promedio sea un valor entre 0 y 100. ¿Okay? No tiene sentido un valor negativo en la nota y no tiene sentido tampoco un valor de 150, ¿verdad? Eso no va a ocurrir. Incluso si ustedes se ganara algunos puntitos extras, como algunos de ustedes se han ganado, pues no van a poder tener 102%, por ejemplo. Okay, la nota máxima es 100. Entonces, eso lo determina la lógica, el mundo real es lo que determina esa lógica. ¿Qué ocurre? Lo que ocurre es que como programadores necesitamos implementar eso en nuestros sistemas de información. Así que cuando usted está creando un formulario y tiene que agregar el campo nota, pues tiene que asegurarse de alguna manera que la nota esté entre 0 y 100. Lo que pasa es que el que un programador tenga que hacerlo no significa que realmente lo haga, ¿no? Puede ser que algún programador un poco despistado pues no agregue esta restricción y que un usuario sea capaz de guardar notas de 105, 110 o que por un dedazo un 100 se convierta en un 1000. ¿Okay? Por lo tanto, una ventaja de los procedimientos almacenados es que tienen la capacidad de centralizar esos conceptos, esa lógica en el lado de la base de datos. Por lo tanto, sin importar que el programador se equivoque o que olvide hacer las validaciones correspondientes, el sistema gestor de la base de datos, en este caso MySQL, el procedimiento almacenado, va a verificar que la nota realmente esté entre 0 y 100. ¿Okay? Y si no está entre 0 y 100, pues él levantará una excepción o ejecutará algo que permita indicarle al programador que hace falta esa verificación. Por lo tanto, de esta manera nos aseguramos que realmente la base de datos sea consistente con el mundo real.
Y además de eso, pues tener los procedimientos almacenados es más seguro. Más seguro porque toda la lógica de negocios queda almacenada en el servidor, en el sistema gestor de base de datos. Así que si a esta base de datos se conectan múltiples aplicaciones, pues nos aseguramos de alguna manera que toda esta lógica esté almacenada únicamente una sola vez en el sistema gestor, y que por lo tanto sea un código más probado. Es decir, si una misma aplicación va a utilizar este procedimiento o varias aplicaciones van a utilizar este mismo procedimiento almacenado, es más fácil asegurarse que el procedimiento almacenado funciona correctamente que tener que revisar cada aplicación de manera independiente. Sin embargo, también tiene algunas desventajas. ¿Okay? Algunas de las desventajas que pueden ocurrir al utilizar un procedimiento almacenado es que utiliza mayor cantidad de recursos en el servidor. Es como ahorramos recursos en la red y en el cliente, pues alguien tiene que pagar el precio. En este caso, el servidor. El servidor va a utilizar mayor cantidad de recursos para ejecutar ciertas acciones. ¿Okay? Lo otro es que no se puede hacer un debug. ¿Okay? El debug es poder encontrar errores en nuestro código. ¿Okay? Eso lo hacemos normalmente en el resto de los lenguajes de programación, Java, etcétera. Nos muestran los errores y hay algunos muy buenos que incluso nos dicen que número de línea y número de carácter está el error. O tienen algunas otras herramientas que permiten hacer una revisión exhaustiva de los valores a mitad del código. Todo eso no existe en MySQL, por lo tanto hacer el debug de procedimientos almacenados es un poco más complicado. ¿Okay? Le avisa que no funcionó, pero qué parte no funcionó es la parte complicada de averiguar. ¿Okay? Eso es claramente una desventaja. Y por último, la creación y el mantenimiento de procedimientos almacenados y funciones almacenadas, pues es una actividad un poco más técnica y por lo tanto hay menos personas que son capaces de hacerlo. ¿Okay? Por lo tanto, para poder realizar un procedimiento usted necesita contratar a alguien que tenga este tipo de conocimientos y habilidades. ¿Okay? Es más fácil encontrar un programador general que un programador que esté en condiciones de poder programar y hacer debug de un procedimiento almacenado. La buena noticia es que ustedes están viendo procedimientos almacenados y funciones almacenadas y triggers, ¿okay? Que es lo que vamos a ver en las próximas semanas. Por lo tanto, bueno, eliminamos esta parte de falta de personal, ¿ok? Porque ustedes ya van a aprender a hacerlo por ustedes mismos. La forma general para crear procedimientos, justamente la que están viendo ahora en la pantalla, es la palabra clave create. Siempre recuerden, cada objeto de la base de datos, al ser creado, pues utiliza esta palabra clave create. Si usted va a crear una base de datos, es create database. Si va a crear una tabla, create table. Si va a crear un trigger, pues imaginará que sería create. En el caso de los procedimientos, pues create procedure. Luego el nombre. Este nombre usted claramente lo escoge. Como deben saber ya, el nombre debería ser relacionado a las acciones que ejecuta el procedimiento. Este procedimiento también recibe una lista de parámetros. Esta lista de parámetros puede estar vacía o contener múltiples parámetros de un mismo tipo o de varios tipos. ¿Okay? Y luego tenemos el cuerpo del procedimiento. En el cuerpo va a marcarse con la palabra clave begin y termina claramente con E. ¿Okay? Entonces, lo que esté aquí dentro es lo que vamos a trabajar con
o se va a ejecutar con el procedimiento almacenado. ¿Okay? Ahora bien, ¿cómo lo ejecuto? Ya lo creé, ya está ahí, ya existe, pero ¿cómo hago que funcione? Bueno, pues para eso utilizamos la palabra clave call, o en español esto es llamar. Decimos llamar al procedimiento almacenado, ¿okay? Por el nombre del procedimiento almacenado, y le pasamos la lista de argumentos que recibe ese parámetro. Recuerden que al crear el procedimiento definimos una lista de parámetros. ¿Okay? Entonces, si usted en la creación dice que va a tener 2 parámetros, esa cantidad de parámetros y del tipo correcto debe también pasarle a ese procedimiento cuando quiera ejecutarlo. ¿Okay? Vamos a hablar ahora un poco de los delimitadores antes de hacer un primer pequeño ejemplo. ¿Okay? De forma predeterminada, el delimitador en MySQL y en SQL de forma general es el punto y coma. ¿Okay? Así que cada instrucción al finalizar termina con punto y coma. El punto y coma se utiliza para identificar a dónde termina una instrucción SQL y a dónde comienza la siguiente. ¿Okay? Sin embargo, en un procedimiento almacenado tiene no una sola. Puede ser que hayan varias instrucciones SQL dentro de un mismo procedimiento. Así que al momento de crear el procedimiento, nosotros necesitamos cambiar el delimitador de tal manera que podamos utilizar el punto y coma como un carácter normal dentro del código de creación del procedimiento. ¿Okay? Si ustedes pueden ver en este ejemplo, se cambia el delimitador por defecto al signo de $. ¿Okay? Entonces, 2 signos de dólar se convierte en el nuevo delimitador. Significa que desde aquí en adelante se va a considerar un final de statement o un final de instrucción hasta que se encuentre un signo de $. Vean que todo esto que está aquí, entonces el create procedure, el begin, el end, corresponden a una sola instrucción. ¿Por qué? Porque hasta aquí abajo aparece el delimitador. ¿Okay? Y una vez que se ha ejecutado la creación del procedimiento, pues podemos regresar al delimitador natural, que es el punto y coma. ¿Okay? Voy a dejar de compartir esta parte aquí para ahora pasar a Workbench y poder hacer algunos ejemplos. ¿Okay? Vamos a compartir el Workbench con mi cliente. Voy a crear un nuevo tab. Okay. Bueno, primero estábamos diciendo que el delimitador por defecto es el punto y coma. Okay. Entonces, vamos a hacer un use classic models, que es la base de datos que estamos utilizando como ejemplo. Voy a agrandar un poco esto para que puedan ver mejor quienes se conectan por celular. Use classic models. Vean que aquí tengo el punto y coma, significa que esta instrucción termina ahí. Y después de eso yo puedo hacer un select asterisco from employees. Okay, punto y coma. Y después puedo agregar un select asterisco from product.
Ok, entonces yo puedo ver claramente que existen 3 instrucciones SQL acá. La primera cambia la base de datos por defecto a Classic Models. La segunda hace una recuperación completa en la tabla de employees. Y la tercera hace una recuperación completa también en la tabla de productos. Vean que cuando yo presiono por acá, se ejecuta una de las instrucciones. ¿Ok? Solo se ejecutó la Use Classic Models. ¿Por qué? Porque Workbench identifica claramente que este es el final de línea y por lo tanto envía solo esa instrucción al sistema gestor. ¿Okay? Si yo me ubico por acá y ejecuto, de nuevo vean que estoy revisando solo la tabla de employees. ¿Cómo lo supo? Bueno, el punto y coma le dijo dónde terminaba la instrucción y dónde comenzaba la siguiente. Así que para ejecutar esta otra, pues tengo que ubicarla por acá y ejecutarla también. ¿Okay? Ahora estoy viendo los datos de la tabla de producto. Vean que esto es posible delimitarlo porque existe este delimitador punto y coma. Al cambiar mi delimitador, el delimitador, yo lo que hago es cambiar cuál es el delimitador por defecto. ¿Okay? En vez de punto y coma lo cambio a cualquier otra cosa. Entonces puedo utilizar, como en el ejemplo, el signo de $, o pleca pleca, o si usted quiere, qué sé yo, su nombre, ¿verdad? Que al final de línea se identifique como Jairo. Entonces, cuando aparezca un Jairo es que la instrucción SQL termina. Entonces usted puede definirlo con, en esta parte, el que usted guste. ¿Okay? Te voy a dejar el $, solo para ser coherente con el resto de los ejemplos y con lo que está en la presentación. ¿Okay? Pero ustedes, repito, pueden utilizar cualquiera. Entonces ahora ejecuto esto. Y el delimitador está cambiado. Lo que significa es que ahora yo puedo crear instrucciones SQL que no terminan con punto y coma, sino que terminan con el signo de $. ¿Okay? Le puedo decir ahora select asterisco from employees. ¿Okay? Y ya no termino con punto y coma, sino que termino con el signo de $. Pero ¿por qué esto es importante? Bueno, es importante en la creación de procedimientos, funciones y triggers, porque un procedimiento puede contener dentro de sí varias instrucciones SQL, y a cada una de ellas las tenemos que separar con un punto y coma. ¿Okay? Pero esa separación por punto y coma es para cuando se ejecute el procedimiento. Para crearlo tenemos que mandar una sola instrucción de creación, pero esa sola instrucción de creación puede contener muchas instrucciones internas. ¿Okay? Recuerdan que comenzábamos con create. Crear procedimiento, y el nombre del procedimiento ahora voy a decir get empleados. ¿Okay? Y voy a indicarle que no reciba ningún parámetro. Vean que dentro de los paréntesis que siempre tienen que estar va la lista de parámetros necesarios para ejecutar este procedimiento. En este caso tenemos una lista de parámetros vacía, ¿okay? Porque no vamos a recibir ningún parámetro.
Vamos a decir por acá select. Voy a recordar el nombre de las columnas. Okay, voy a decir select employee number, last name, first name, y vamos a agregar también el report to, okay, de la tabla from employees, okay, punto y coma, y aquí vamos a dar un end. Okay, este es un procedimiento muy básico y muy sencillo. Lo único que hace es ejecutar este select. Entonces pueden ver que toda esta de acá es una sola instrucción SQL, pero dentro de ella va a ejecutarse o va a contener este select que tiene que terminar con un punto y coma. Entonces por eso es que necesitamos cambiar mi delimitador. El delimitador va a ser hasta aquí, ¿verdad? Aquí le digo yo, empieza mi instrucción y termina hasta acá. Tómela como si esta fuera una sola, ¿ok? ¿Qué pasa si yo no lo cambio? Si no, voy a suponer que esto es un comentario, ¿no? No se está ejecutando. Lo que ocurriría, si ustedes pueden notar, es que Workbench está considerando todavía que esta instrucción termina aquí, ¿ok? Y como termina ahí, dice, bueno, algo hace falta porque aquí hay un begin y este end de acá pues está quedando fuera de la instrucción, ¿ok? Entonces por eso es que necesitamos nosotros cambiar nuestro delimitador a uno cualquiera que no sea punto y coma. Creamos el procedimiento y al terminar pues volvemos al delimitador predeterminado, ¿ok? Para que en nuestro código a partir de entonces pues vuelva a utilizar el punto y coma como delimitador. Vamos a ejecutarlo por acá. Okay. Vean que se ejecutó el procedimiento. Por aquí abajo dice que el procedimiento se creó correctamente en la base de datos Classic Model. Si ustedes verifican el esquema, vamos a refrescar por acá, debe aparecer el procedimiento que acabamos de crear, que es get empleados. Ok, ahora, bueno, solo ejecuté el cambio del delimitador y la creación del procedimiento. Voy a ejecutar ahora el regreso al delimitador por defecto. Ok, ahí ya cambió el delimitador por defecto. Y ahora puedo hacer el llamado al procedimiento. Vean que hasta ahora el procedimiento está creado, pero nunca lo he ejecutado. ¿Okay? Es como cuando usted crea un pequeño programita en Java, lo compila, pero si solo lo compila no pasa nada, no se ejecuta el programa. Ahora hay que ejecutarlo. En este caso lo que vamos a hacer es un llamado al procedimiento. Recuerden que en la diapositiva vimos que utilizaba call, luego el nombre del procedimiento get empleados con su respectiva lista de parámetros. En este caso la lista de parámetros vacía porque en el procedimiento, ¿verdad?, que no definimos parámetros, por lo tanto al llamarlo tampoco tenemos que pasar parámetros. Lo ejecutamos y acá tenemos el resultado. Vean que lo que hace el procedimiento es leer los datos de la tabla y por lo tanto eso es lo que me muestra acá, ¿okay? La ejecución de este select.
Desde luego, este es un procedimiento almacenado sencillo. No significa que solamente para esto sirve, ¿ok? No es que solo para hacer consultas. No, como vamos a ir viendo más adelante, pues podemos ir agregando cierto grado de complicación a la creación de los procedimientos. Cuando empezamos a añadir nuevos elementos al código SQL que estamos creando.